Ayer se ha celebrado el Día del Año Nuevo Aymara, amazónico, andino, amazónico y del Chaco. Le han puesto todo ese nombre tan largo ahí. Mucha gente me ha pedido mi opinión sobre este tema, es decir, qué opino sobre este hecho. Primero, yo quiero hablar sobre el Estado laico. El Estado laico tiene que ver con la separación del Estado con la religión. Es una idea, es una propuesta, es una posición liberal. Los liberales creemos que el Estado debe estar separado de la religión, separado de la Iglesia, porque la Iglesia es un asunto más de conciencia, un tema cultural, que tiene que ver con elementos que son de creencias, mitos, algunos relatos, y está relacionado con la fe. En cambio, el Estado es un grupo de personas, de burócratas, que hacen uso de la fuerza y que representan, es la síntesis de representación de todo el conjunto diverso, abigarrado, diría Zabaleta, de la sociedad. Por lo tanto, el Estado no puede tomar partido por una de las religiones que tiene, las expresiones religiosas que tiene la sociedad, que son muy diversas. Al hacerlo, ¿no es cierto?, al asumir partido por una, así sea mayoritaria, se convierte, obviamente, ya no en la síntesis, sino en la parte del todo, y no en el todo, no en la representación del todo. Por esa razón, los liberales creemos que debe haber una separación clara entre lo que es la religión y el Estado. Y eso se ha llamado laicismo. El Estado boliviano es laico. A diferencia de la anterior constitución, establece con mayor claridad de que el Estado no asume posición religiosa y no se adscribe a ninguna de ellas. Sin embargo, este gobierno, de manera contradictoria, ha asumido posición religiosa en función a la cosmovisión, a la cosmogonía, o cosmogenia se llama, la cosmogonía, que es la visión que tiene un pueblo en relación a la forma como ve la historia, el mundo, la perspectiva, la naturaleza, el ser humano. Esta clase de interpretación que existe del hombre es fundamental entenderlo en su real magnitud. Es decir, y cada pueblo, cada cultura, cada nación tiene su propia interpretación. Por lo tanto, el Estado no debe asumir una postura como tal. Contradictoriamente, el MAS primero ha creado esta, y me parece correcto y me parece muy bien, estamos de acuerdo, esta clase de separación entre la Iglesia y el Estado. Pero de manera contradictoria, contra esa posición, asume partido, asume posición en relación al tema de la cosmovisión andina, que es una religión, que tiene que ver con una creencia, que tiene que ver con una interpretación de la historia, interpretación de la realidad, los mitos y una serie de elementos que tienen relación con la fe. Mi posición es que el Estado no debe asumir posturas sobre el tema. Los alcaldes municipales, los concejales, las Fuerzas Armadas, las autoridades de la gobernación departamental, regional, todas esas autoridades que tienen el poder público en sus manos, son el Estado fáctico, el Estado material. Por lo tanto, no es correcto, según la Constitución, que ellos asuman postura de una parte. Se debe respetar toda cosmovisión, así sea, digamos, no propia, no nuestra. Por ejemplo, los judíos, los musulmanes, se tiene que respetar. El Estado debe respetar esas manifestaciones de las personas. Así sean minorías, así sean poquito, muy chiquitito, poco porcentaje. Igual el Estado debe respetarlos. ¿Por qué? Porque se trata de un Estado que representa la síntesis de la sociedad. Sintetiza toda esa diversidad en un grupo muy pequeño que es el Estado, que representa a todos. Por lo tanto, no es correcto que las autoridades, contradiciendo la Constitución, asuman postura por una de ellas. Y si van a asumir por una, tendrían que asumir por todas. Y eso no es correcto según la Constitución. Mi postura es que no deben las autoridades del Estado asumir postura por ninguna creencia religiosa, por ninguna. Porque somos un Estado laico. Esta es una gran contradicción del MAS,
del gobierno nacional en relación a lo que dice la Constitución y a la posición que ellos han expresado siempre, de la cual nosotros estamos de acuerdo. Por lo tanto, lo que hacen las autoridades es totalmente incorrecto, quizás por desconocimiento de la Constitución, de la ley, o quizás por una especie de sometimiento al MAS, porque como el MAS a nivel nacional lo hace, en Yacuiba, en el Chaco, lo hacen de la misma forma por quedar bien y por ganarse indulgencias de parte del gobierno nacional. Entonces, esta clase de actitud demuestra claramente que va en contra de la Constitución y de un principio elemental, que es liberal por si acaso, que es el laicismo, la separación de la religión en relación al Estado.